Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig. Amigos del Canal Rural, buenos días. Bueno, un repaso a los principales indicadores del ciclo ganadero. Ya tenemos 6 meses del año 2026. La faena 9% abajo, ya con datos confirmados del mes de junio. La faena tiene variantes, igual que la actividad económica, variantes importantes con respecto al año pasado, igual mes del año pasado, igual que la actividad económica, pero digamos que la tendencia acumulada de los primeros 6 meses del año es muy, muy fuerte el indicador, 9% abajo. En carne en gancho, la caída es más moderada, es del orden del 6,5%, porque estamos en presencia de un fenómeno de un aumento considerable, importante en el peso medio por animal faenado. No es lo que está pasando en otros países, que en todos los países del mundo hay una relación muy favorable para agregar kilos y hay un desarrollo del feedlot en casi todos los países productores y sobre todo los países exportadores, el caso de Australia, de Brasil, de Uruguay, un crecimiento de la cantidad de hacienda que se termina en los corrales. Pero digamos, en junio estamos en 241 kilos, que es un tema impensado. Uno ve las series históricas en los últimos 40, 50 años, es el más alto. Pero si uno ve más lejos, en la década del 20, la ganadería, donde Argentina era la mitad del comercio internacional de carne, proveyendo a Gran Bretaña, los pesos medios por refainada están en el orden de los 240 a los 250 kilos, pero fue hace un siglo. Después se impuso durante muchos años el animal muy liviano, de eso estamos saliendo muy lentamente, pero digamos, el indicador de faena es el más importante para decir si estamos en cambio hoy de todos los indicadores que tenemos, es el indicador más importante porque hay una caída del orden. Este año va a faltar, por lo menos la faena va a caer alrededor de 1.200.000, 1.300.000 cabezas. Y la producción de carne 200.000 toneladas. Eso es proyectando lo que ha pasado en los primeros meses del año. El stock ganadero es altamente probable que a fin de año tenga una recuperación del orden de las 300 a 500.000 cabezas, pero estoy viendo, o se está viendo, que la tasa de extracción, que es un predictor muy interesante, muy importante, que es la cantidad de vacas o de vaquillonas que matamos en relación al stock que tenemos de esas categorías al inicio del ejercicio. En vacas estaríamos este año, ya tenemos 6 meses firmes y faltan 6 meses, vemos la tendencia. En vacas, en faena de vacas, estaríamos en equilibrio. O sea que si no sucede algo muy importante, por ejemplo, una incorporación masiva y inesperada de vaquillonas, que no es lo que está pasando al revés. Si no sucede una incorporación masiva de vaquillonas al rodeo, si es por la faena de vacas, bajó, pero todavía, recién este año se ubican los niveles, de acuerdo a la experiencia de la última década, que son los niveles de equilibrio, que es una tasa de extracción del orden del 11%. Con vaquillonas pasa lo mismo. Vaquillonas bajó y vacas también bajó, pero resulta que venimos de niveles muy, pero muy altos. Vaquillonas, para que ustedes hagan una idea, la tasa de extracción de vaquillonas, que es es un predictor mucho más dudoso a la hora de ver exactamente cuántas vaquillonas se engordan y cuántas vaquillonas se destinan al entore. Pero la tasa de extracción de vaquillonas está hoy en el orden del 40-45%, que está muy lejos del 50 o 53% de liquidación, pero está mucho más lejos todavía de los años en que retenemos, en que alrededor de entre el 29 y el 35%, años que hemos retenido, el 35% de las vaquillonas en stock, solo ese porcentaje se destina a faena. O sea, el 60-65% restante se supone que se entora. Tanto en vaquillonas como en vacas hay una caída importante, va a terminar el año con una caída importante, pero daría la impresión, esto ya se está viendo. Yo, de efecto profesional, miro todo lo que sucede en Estados Unidos porque con algún rezago sucede acá,
En Estados Unidos están viendo que la recuperación del stock ya paró la liquidación sin ninguna duda, pero la recuperación del stock probablemente lleve más tiempo. Acá en la Argentina yo creo que va a haber una recuperación moderada en el margen de la cantidad de hacienda porque vamos a encontrar a fin del 2026, que yo estimo 300, que también faltan 6 meses, puede faltar muchas cosas. Pero otros indicadores absolutamente indirectos del ciclo ganadero, que es la relación entre el precio de la invernada y el precio del gordo, para que ustedes se hagan una idea, siempre lo relacionamos al precio del ternero en remate feria, provincia de Buenos Aires, ternero negro, 180, 200 kilos, versus el precio del novillito, pero si lo hacemos versus el novillo, esa relación hoy está para el mes de julio en el nivel más alto de los últimos 7 años. Esta sensación que gran parte del negocio de engorde, de requerir y demás se lo lleva el sobreprecio del ternero en relación al gordo o en relación a la invernada pesada que puede vender un recriador que compra terneros con todos los gastos de transacción y demás, engorda con costos de producción de ese kilo engordado en recría bajísimos, pero resulta que gran parte de ese margen extraordinario se le va en la diferencia de compra-venta. Para que te hagas una idea, el año pasado la relación entre el ternero y el novillo estaba en 33%, este año, en el mes de julio, en estos días, están entre el 50 y el 55%. Hubo varios años, la relación estaba entre 1,25 y 1,40 a favor, ahora estamos a favor del ternero, naturalmente. Estamos entrando en una etapa donde en una etapa del año donde hay menos terneros, la producción de terneros, la oferta de terneros baja un tercio entre los picos de otoño y los momentos de menor disponibilidad. El momento de menor disponibilidad es octubre y noviembre. El tipo de cambio se empezó a mover algo en mayo, se movió en junio. Daría la impresión que el gobierno no quiere que pase de esta recuperación, ya está. O sea que no podemos, el lado del tipo de cambio ha traído, la exportación tiene la mejora en el tipo de cambio, tiene la abundancia de hacienda, alguna baja en el borde de los precios de la hacienda que se exporta y sobre todo se ha recuperado niveles de ocupación de capacidad industrial ocupada porque hay menos sociedad, porque por lo menos en estos últimos 2 meses ha habido más vaca, que ya va lentamente por una razón estacional, y novillos. La pregunta del millón es si esto ha sido un veranito. Vacas, se atrasaron los tactos, se atrasó la salida de vaca a los campos, hubo mucha vaca en mayo y en junio, que estacionalmente es así, pero a partir de ahora empieza a declinar, y la gran incógnita es si va a haber novillo suficiente para la demanda de exportación. Lo que estamos viendo es que las exportaciones tienen un papel importantísimo. Están entrando al país $400 millones a la cadena de la carne por mes de exportación de carne. Pero los niveles que estamos exportando de carne, da toda la impresión que este año vamos a estar en algún punto entre 850 y 900 mil toneladas, pero que estamos como ya desde hace 3-4 años tocando como un techo. Que ese techo no se supera, pese a que ha habido una mejora notable en el precio de los precios internacionales de la carne, que ahora en estos últimos días se están enfriando, pero ha habido una suba internacional de los precios internacionales acumulada muy importante. La demanda internacional está muy firme. Argentina ha sido beneficiado con cuotas en Estados Unidos, con el Tratado de Unión Europea-Mercosur, con la cuota de China, la cuota de China que nos fue adjudicada, a diferencia de lo que ha sucedido con Brasil y Australia, que lo que se le adjudicó tanto a Brasil como a Australia está muy por debajo, especialmente el caso de Brasil, está casi 450, 500 mil dólares por debajo del potencial de colocación de carne que tiene Brasil en el mercado chino, que lo mostró el año pasado. El pasado colocó 1,5 millones de toneladas, para este año tiene adjudicada una cuota de 1.100.000. Pero digamos, la exportación está tocando un techo. Ahora en estos días tiene menos ociosidad porque tiene más hacienda. Ha habido un corrimiento del tipo de cambio que contribuye a licuar el precio de la hacienda y sobre todo el precio, y se espera, esto corre también para los ganaderos, se espera una baja en el precio de los combustibles, de los fletes, de los fertilizantes, de algunas semillas, de algunos costos ganaderos. ¿Qué es lo que hicieron con nuestro índice? Hace 2 meses subió un 11% en un mes. Después, no sería raro que en los próximos meses el índice de insumos ganaderos, que refleja los costos de producir en ganadería, tengan una baja si es que efectivamente el tema de Medio Oriente se tiende a resolverse y el precio del petróleo, como está sucediendo, baje. O sea, eso
con precios que si bien han bajado en términos reales un 15% con respecto a los picos extraordinarios de febrero-marzo, los precios actuales de la hacienda en términos reales se ubican en el 20% superior de la serie, son precios excelentes. La rentabilidad, siempre lo decimos, la rentabilidad que dio ahora la Secretaría de Agricultura, un boletín que lleva desde 2012, la rentabilidad para el mes de mayo es la más alta desde que se publican estos boletines y esta serie desde 2012. No es ya la que teníamos en febrero con precios extraordinarios, porque los precios cayeron, los ingresos del productor cayeron, pero la rentabilidad actual de la cría es muy alta y con una rentabilidad que el año pasado estaba en el orden del 6% sobre el capital total invertido y hoy está en el orden del 8,5%. O sea, un programa que sigue siendo muy bueno. A mí personalmente el tema que más me ocupa es que el punto de inicio de este nuevo ciclo ganadero, a partir del cual se supone que vamos a crecer, poco, mucho, pero vamos a crecer a partir de acá, especialmente el rodeo de cría, veo que todavía con los parámetros que veníamos usando hace mucho tiempo, esta tasa de extracción por categoría, todavía salta la faena de vacas y la faena de vaquillonas. Entre ambas es probable que las existencias de esas dos categorías tengan un crecimiento muy moderado, por lo menos a fin de este año. Vamos a ver qué sucede el año que viene. Siempre recordando como telón de fondo que la entrada al rodeo, lo que más nos interesa, por supuesto, ver cuántos animales nos estamos faenando o la mortandad natural en el rodeo, pero sobre todo cuántos terneros nacen. La capacidad de fuego, y siempre lo contamos esto, los americanos siempre dicen en Lusa que si tuvieran que pedirle a un país donde no tienen estadística ganadera ninguna, un dato, un solo dato, para reconstruir todos los demás, es cuántos terneros se destetan en ese país. De ahí sacar la producción, de ahí sacar automáticamente la productividad del rodeo, etcétera, la cantidad de vientres que hay y eventualmente el stock ganadero que hay. Y nosotros hace ya, este es el tercer año que estamos en el orden de lo... Hubo 2 años de 14,5 millones de terneros destetados. Este año probablemente, cuando se conozcan los datos de primera vacunación, que es el dato que más utilizamos para ver la cantidad de terneros que se destetan, va a estar en el orden de 14,3 millones. Ya nos lo había anticipado los datos de existencias ganaderas a fin de año, del fin del año 25, que había que el stock ganadero había una caída importante, una merma importante en la producción de terneros, siempre recordando que en nuestro país en 7 oportunidades pasó el límite de los 15 millones de terneros y ahora están forcejeando ahí si es 14,3 o 14,4 o 14,5. Aparentemente va a ser 14,3 millones de terneros. Piensen, haciendo jugar la mortandad y la faena, la capacidad de faenamiento de la Argentina está limitada por el número de nacimientos, que vuelvo a repetir, este año son bajos, y es probable que los terneros que están empezando a nacer ahora en julio, la camada de terneros que se va este año que viene, sea algo mayor que el anterior. No me quiero hacer ningún tipo de ilusión con respecto a eso, porque ya nos clavamos varias veces, porque mejoran en el margen los índices de productividad de la cría, o están mejorando hace varios años, pero muy poquito, y lo que pesa más es que este ciclo de liquidación que estamos terminando ha dejado un stock de vacas y de vaquillonas bajo en el campo, un stock reducido como principio de un nuevo ciclo ganadero que no es automático, pero que la primera señal que nos está mandando es que hay una caída de la faena de tal magnitud que cuando contemos la hacienda, vemos cuánto estamos faenando, cuántos eventualmente se pueden estar muriendo, cuántos terneros se están incorporando al rodeo, y eso da una cifra positiva, moderadamente positiva, pero positiva, que es lo que vamos a encontrar a fin de año. El mercado nacional muy incierto, básicamente por Brasil, muy incierto en China, donde los importadores, ante la situación de incertidumbre que ya se cortó la entrada de carne de Australia y en pocas semanas más, quizá en 10 o 15 días más se empieza a cortar o se corta la carne, ya los frigoríficos brasileños ya no están produciendo para China, muchos de ellos. ¿Qué va a pasar con ese faltante en el segundo semestre del año? Los chinos en estos días prevalecen la incertidumbre, están contraofertando, los precios a China están bajando. Hay un desinterés porque básicamente no se sabe qué va a pasar cuando, vuelvo a repetir, o repito, cuando en pocas semanas más el panorama sea que aquellos dos países, Brasil y Australia, que proveen el 70% de la carne que necesita ese gigante que es China,
no estén en el mercado, la carne va a ir llegando, pero se va a cortar y esos peces ya no están produciendo. Brasil tiene también, igual que nosotros, tiene 40, 45, 50 días de flete. El temor lo hemos transmitido, que esa carne de Brasil se abalance sobre el mercado americano, que es lo que muchos están descontando. El segundo temor es que parte de esa carne termine viniendo a la Argentina, porque nosotros estamos abiertos y en este momento ya están entrando alrededor de 3.500 toneladas mensuales de Brasil, con una calidad muy aceptable, con precios 20-25% más bajos a nivel mayorista, con buena aceptación, igual que pasó en Uruguay, con buena aceptación por parte del público. Ese es un peligro inmediato, que empieza a entrar carne brasilera, en serio, como pasó en Uruguay, o como pasa en Uruguay, con este relato de que por un lado exportamos lo más valioso y por otro lado importamos carne de menor valor, pero aceptada por el consumo interno para librar saldos exportables. El otro miedo es que el Brasil, bloqueada la salida a China, que es una salida de entre 100 y 150 mil toneladas mensuales, no pueda mandarlo todo a Estados Unidos, lo vuelque en su mercado interno y los precios internos de la hacienda, que ya han bajado bastante, en los últimos llegaron a estar en el 4.45, 4.50 en gacho, que están en el 4.25, que Brasil sea un competidor con una hacienda no más barata, mucho más barata que la nuestra, y con este peligro inmediato que es que la carne venga acá. Brasil tiene otro tema adicional, que la Unión Europea le ha comunicado que a partir del 1 de septiembre no acepta las carnes provenientes de Brasil, porque Brasil no da garantías de que no se estén usando los llamados microbianos, básicamente la monensina, antimicrobianos, antibióticos en la alimentación animal. Entonces, un panorama complejo, volátil, con precios altos, pero en realidad estamos en presencia de un primer intento proteccionista del gigante chino que le puso cuotas y las cuotas están de tal manera que le cortan potencial entre Brasil y Australia. Son 600.000 toneladas menos que lo que marca el mercado y esas 600.000 toneladas difícilmente sean provistas por los países que quedaron favorecidos o que han sido neutrales en la cuota. Con lo cual uno está viendo China este año, como lo pronostica el USDA dijo ya hace tiempo, y China este año, por las mismas limitaciones que han puesto en las cuotas, va a importar 400.000 toneladas menos. Los precios internacionales siguen muy bien, los precios de la hacienda en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos. En Estados Unidos ya está el kilo de engancho está en $9. Todo marcha muy bien, pero vamos a ver cuál es la reacción del mercado internacional cuando este elefante lo soltemos en el bazar, cuando este elefante que es capaz de exportar volúmenes incalculables, que es Brasil, tenga cerrado su principal mercado, que es China. Amigos de Canal Rural, será este próximo jueves. Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig.